Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio que tenemos para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y pues hoy ya estamos comenzando una nueva semana, otra semana más en este viaje que tenemos para estudiar las lecciones acerca del gran conflicto, el gran conflicto entre el bien y el mal. Y pues la lección de esta semana se titula La luz brilla en la oscuridad. Y hoy, el primer día de la semana, después de un precioso sábado, nos toca estudiar la lección titulada La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Y pues para comenzar nuestro estudio del día de hoy vamos a tener una oración. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú en tu inmensa misericordia nos regalas la oportunidad de despertar a un nuevo día, de comunicarnos contigo a través de la oración y del estudio de tu palabra. Señor, queremos suplicar la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros, que nos dirija, que sea nuestro maestro, que sea nuestro guiador, nuestro profesor, para que podamos comprender, entender las lecciones que tú tienes para nosotros en el día de hoy, de tu palabra, de lo que tú deseas para nuestra vida espiritual. Gracias por escuchar nuestra oración. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La estrategia sutil de Satanás. En el libro de Juan, en el capítulo 6, en el capítulo 14 y en el versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el mismo libro de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 44, dice de la siguiente manera, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Lo que Jesús dice es la verdad. Lo que Jesús habla es la verdad. Es más, Él en sí mismo, según el versículo de Juan 14:6, Él es la verdad. Pero es muy particular, porque Satanás es exactamente lo opuesto. Satanás es la mentira y padre de la mentira. Y dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. En la Nueva Versión Internacional dice muy particular, porque dice que cuando habla mentira, de su propia esencia habla. Es decir, en su propia esencia, él es la mentira. Lo que Jesús dice es la verdad porque Él es el autor de la verdad. La verdad procede del corazón de un Dios que nos ama, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Él es el fundamento de toda la realidad y de toda la verdad existente. Por eso Él en sí mismo, su esencia, Él es la verdad. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice el versículo no está diciendo yo digo la verdad, o yo tengo la verdad, o yo hablo la verdad. El versículo de Juan 14:6 dice que Él en sí mismo es la verdad. Sin embargo, Satanás, él es el mentiroso y el padre de la mentira. Está dispuesto a utilizar la mentira, el engaño, la desinformación, la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios. Incluso cuando engañó a Eva en el Edén, la estrategia que utilizó fue distorsionar
la verdad que Dios les había dado a Adán y a Eva. Cuando él dijo, no morirán, estaba contradiciendo directamente la verdad que el Padre, que Dios le había dado a Adán y a Eva en el contexto de comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Esto era una clara contradicción con lo que Dios había dicho. Dios les había dicho que iban a morir. Y sin embargo, distorsionó la verdad de tal punto previamente a esta afirmación, no moriréis. Previamente distorsionó la verdad y posteriormente a esta afirmación también distorsionó la verdad a tal punto que le pareció a Eva muy plausible que la serpiente le estuviese diciendo la verdad, cuando en realidad la estaba distorsionando y estaba engañándola. A lo largo de todos los siglos, Satanás sigue utilizando la misma estrategia. Distorsiona la verdad, camufla la verdad, contradice la verdad revelada y la voluntad revelada de Dios en su santa palabra. Socava la confianza en la palabra de Dios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque todavía hoy en día lo está haciendo. Distorsiona las escrituras y a veces cita de forma maliciosa y errónea la Biblia según lo que a él le conviene. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 23 dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Juan 8, 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 17, 17 es muy interesante porque dice que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Y Jesús mismo lo había dicho antes que Él era la verdad, lo que nos lleva a la conclusión que la Biblia, la palabra de Dios, es como otro Jesús en forma escrita que tenemos a nuestro alcance, a nuestras manos, porque a Jesús físicamente y literalmente ya no lo podemos tener aquí. Está realizando su ministerio allá en el cielo como nuestro sumo sacerdote, abogando, intercediendo y haciendo toda esa labor maravillosa en nuestro favor. Pero lo podemos tener a Él aquí en forma de un libro, en forma escrita, a Él completamente. Todo lo que Dios ha querido revelar de la persona de Jesucristo está aquí en la palabra del Señor y podemos extraer de ella verdades, enseñanzas y cosas maravillosas que el Señor Jesucristo es y quiere enseñarnos y darnos a nosotros. En el conflicto de los siglos dice de la siguiente manera en la página 55. Bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía, escrito está. A cada sugerencia del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos, o sea, que nosotros, que los cristianos, que los hijos de Dios, que ellos ignoren las escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir las verdades sagradas de la palabra, o sea, sus verdades sagradas. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia y no se permitía a la gente que leyese ni que tuviera una en su casa.
y los sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como el vicerregente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. ¿Cómo lo hizo Satanás? A ver, yo quiero subrayar una parte muy importante porque quiero aplicarla justamente para el día de hoy. Y es que la Biblia ensalza a Dios y coloca los finitos humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Ese es el plan de Satanás. Hay que suprimir y esconder las verdades sagradas que están contenidas en la palabra de Dios. En la Edad Media, en las edades oscuras, Satanás lo hizo mediante el papado, prohibiendo la circulación de la palabra de Dios, prohibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, prohibiendo incluso la tenencia de la Biblia, de la palabra de Dios en los hogares, en el pueblo, en el común. Nadie podía tener una Biblia salvo salvo los prelados, salvo los obispos, los dirigentes de la iglesia, y eso que para interpretarla al amaño de ellos, de manera que pudieran sostener las mentiras que ellos querían enseñar. Y la estrategia hoy es la misma, solo que ha utilizado medios diferentes. En la Edad Media utilizó el esconder y prohibir la palabra de Dios. Hoy en día no se puede prohibir la palabra de Dios en teoría. En teoría no se puede prohibir la palabra de Dios. Todos tenemos la palabra de Dios, todos podemos tener una versión de la palabra de Dios incluso gratis en nuestros móviles o en nuestros ordenadores. Podemos comprarla a precios muy económicos, incluso algunos regalan las Biblias en algunas iglesias. Es decir, la palabra de Dios la tenemos extremadamente fácil, pero Satanás ha utilizado en los últimos años otra metodología para cumplir la misma estrategia, de esconder la Biblia, de minar la confianza en ella, y es eso, minar la confianza en la palabra de Dios. Ese es su nuevo método hoy en día, a través de la pseudo llamada ciencia, la llamada ciencia, que es pseudociencia, eso es ciencia falsa, aquella ciencia que pretende explicar todo fuera de la palabra de Dios, que no lo logran porque igual no lo pueden hacer. Hay cosas que no se pueden explicar fuera de la palabra de Dios. Es la unión de la palabra de Dios con la ciencia como realmente se hace verdadera ciencia. Pero esta falsa ciencia lo que está haciendo es minar la confianza en la palabra de Dios. Ahora ya se considera la Biblia solamente como una compilación de mitos, de leyendas y de cosas falsas, erróneas, de mentiras. Y la Biblia está siendo quitada del pueblo de Dios, está siendo quitada del pueblo, está siendo quitada de las personas mediante esta estrategia. Ya la gente no quiere confiar en la Biblia, ya la Biblia pasa a un segundo plano. Incluso la Iglesia Católica también trabaja de esta manera, porque en la Iglesia Católica la primera autoridad no es la Biblia. La primera autoridad, entre los romanistas, la primera autoridad es el Papa y lo que él dice ex cátedra. La segunda autoridad es la tradición. Y ya por allá a lo último está la Biblia. Es más importante la tradición y lo que dice el Papa que la misma Biblia. Es una completa aberración del orden de la verdad. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. No lo que dice el Papa, no lo que dice la tradición. Es más, Jesús constantemente en la Biblia acusó a los fariseos precisamente por poner la tradición de ellos por encima de la palabra de Dios. La tradición nunca puede estar por encima de la Biblia. Entre la ciencia y el romanismo
han hecho que la palabra de Dios pase a un segundo plano. Están quitándole la palabra de Dios al pueblo a través del engaño, a través de la malicia de Satanás. Eso fue lo que ha hecho y hará que el pueblo de Dios se desvíe completamente y permita que errores, abominaciones, cosas malas entren al pueblo de Dios y los seres humanos pierdan de vista al verdadero Dios de las Sagradas Escrituras. Mis queridos hermanos, estamos siendo llamados para ser portaestandartes de la verdad, es decir, portaestandartes de la palabra de Dios, reivindicar la palabra de Dios como la verdad autorizada, como la verdadera palabra de Dios y como la verdadera autoridad en cuestión de fe y doctrina para el pueblo de Dios, que nada más sea relevante para la fe y la doctrina del pueblo de Dios. La palabra de Dios debe ser exaltada por encima de todo y de todos, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, es Cristo mismo revelado a nosotros en un libro. Mis queridos hermanos, estamos siendo llamados a volver a estudiar la palabra de Dios a profundidad, no a leerla, no a meter en la palabra de Dios nuestros propios preconceptos e ideas, no, estudiar la palabra de Dios con humildad para poder encontrar en ella la verdad, el camino y la vida, a Cristo Jesús, encontrarlo en las sagradas páginas de la palabra de Dios. Estamos siendo llamados a ser nuevamente reparadores de portillos, a restaurar la confianza en la palabra de Dios y sostener la verdad de la Biblia como única regla de fe, de doctrina y de vida para cada uno de nosotros como cristianos. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, los quiero invitar para que compartan este video con todas las personas a quienes ustedes puedan alcanzar. Que se suscriban al canal si no se han suscrito a este canal y podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Y también, obviamente, que dejen sus comentarios allí en la caja de los comentarios y que nos comenten qué han podido encontrar en la lección de escuela sabática que les haya llamado la atención. O también si quieren dejar alguna pregunta, alguna apreciación de lo que ustedes deseen, allí en la caja de los comentarios lo pueden dejar. Mis queridos hermanos, solo me resta desearles a todos un muy feliz día y que Dios les bendiga.